Edgar Cayce reveló en uno de sus casos más documentados que una práctica espiritual específica podría crear sanaciones milagrosas cuando la medicina tradicional había fallado. Durante una sesión a finales de la década de 1920, le dijo a una madre desesperada que su enfoque en la oración estaba bloqueando la energía de sanación divina de llegar a su hijo. Lo que sucedió a continuación sorprendió a su estenógrafo y cambió para siempre la forma en que miles de personas entenderían la conexión divina. Esto no fue solo un incidente aislado. Más de 14.000 lecturas documentadas que abarcan 4 décadas demostraron que Edgar Cayce, conocido como el mayor psíquico de Estados Unidos, desbloqueó 7 enseñanzas divinas que pueden transformar tu conexión espiritual para siempre. Estos no son conceptos teóricos, son métodos prácticos que cambiaron miles de vidas y siguen funcionando hoy en la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que pensabas que sabías sobre conectarte con lo divino. Suscríbete y activa las notificaciones porque estas revelaciones podrían cambiar tu vida en los próximos 30 minutos. La primera enseñanza divina que reveló Edgar Cayce te sorprenderá, porque es completamente opuesta a lo que la mayoría de las tradiciones espirituales enseñan sobre la oración. En una lectura que dejó atónitos a sus asistentes en la década de 1930, Cayce explicó que la mayoría de las personas rezan completamente mal. Están básicamente hablando con una pared en lugar de crear una conexión divina genuina. Pero espera, antes de que revele este método revolucionario de oración, necesitas entender quién fue realmente Edgar Cayce. Nacido en el campo de Kentucky en 1877, descubrió una increíble habilidad siendo joven. Mientras estaba en un trance autoinducido, podía diagnosticar enfermedades en personas que nunca había conocido, recomendar tratamientos que desconcertaban a los médicos y acceder a información que parecía imposible de obtener de forma normal. Esto es lo que hacía que Cayce fuera diferente de otros psíquicos de su época. Todo estaba documentado. Su taquígrafa, Gladys Davis, registró cada palabra durante más de 40 años. Estas no son historias que se fueron agrandando con el tiempo. Son transcripciones archivadas que puedes leer hoy en la espaciosa sede en Virginia Beach. El establecimiento médico inicialmente lo desestimó. Luego comenzaron a suceder las curas. Cientos, luego miles de personas experimentaron sanaciones al seguir sus lecturas. Médicos escépticos comenzaron a referir pacientes en la década de 1940, incluso publicaciones convencionales se vieron obligadas a reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo. Ahora, aquí está la primera enseñanza divina que cambió todo para aquellos que la aplicaron. Cayce descubrió que la oración no se trata de pedirle cosas a Dios, se trata de crear una alineación vibracional que permite que la energía divina fluya a través de ti. En casos documentados de los archivos de la ARE, personas que aplicaron este método experimentaron curaciones, guía y avances espirituales que parecían milagrosos. La técnica es sorprendentemente simple, pero requiere un cambio completo en cómo te aproximas a la oración. En lugar de hablar con Dios, te quedas en silencio y escuchas. Cayce lo llamaba entrar en el silencio. Pero aquí está la parte impactante que la mayoría de las personas pasan por alto. No estás intentando escuchar palabras. Te estás abriendo a recibir energía, impresiones y conocimiento que provienen de la fuente de toda creación. Durante lecturas en la década de 1930, Cayce les decía a las personas que luchaban con problemas financieros que si dedicaban solo 10 minutos cada mañana a este tipo de oración, sus situaciones materiales se transformarían en cuestión de meses. Los registros archivados muestran que muchos que siguieron esta guía informaron mejoras dramáticas en sus circunstancias. Esto nos lleva a la segunda enseñanza divina, y esta revela por qué la mayoría de las prácticas espirituales no logran crear una conexión duradera con Dios. Cayce descubrió que la meditación sin una preparación adecuada es como intentar sintonizar una emisora de radio con interferencia estática masiva. En los archivos de la ARE, hay casos documentados de finales de la década de 1930, donde Cayce ayudó a personas que habían estado meditando durante años sin experimentar ninguna conexión espiritual real. Estaban frustrados y listos para rendirse. En sesión tras sesión, Cayce reveló el elemento faltante, que podría transformar su práctica de la noche a la mañana. El secreto es la purificación, pero no de la manera en que la mayoría de la gente piensa. Cayce no hablaba de pureza moral o de seguir reglas religiosas. Se refería a despejar la estática mental y emocional que bloquea la recepción divina. En lecturas documentadas,
Identificó pensamientos específicos, emociones e incluso condiciones físicas que crean interferencia con la conexión espiritual. Aquí está lo fascinante del enfoque de Casey sobre la purificación. Entendió que el cuerpo, la mente y el espíritu son sistemas interconectados. No puedes tener una conexión espiritual clara si tu cuerpo físico está tóxico o tus emociones están caóticas. Por eso sus lecturas a menudo incluyen recomendaciones dietéticas específicas, ejercicios y prácticas de sanación emocional, junto con orientación espiritual. Pero espera, hay algo aún más profundo sobre esta enseñanza. Casey reveló que la purificación no se trata solo de eliminar influencias negativas, se trata de cultivar activamente lo que él llamó la conciencia de Cristo, un estado de conciencia que te alinea perfectamente con la voluntad divina y el propósito. En lecturas que sorprendieron a testigos durante los años de guerra, Casey describió cómo las personas que accedían a esta conciencia experimentaban una transformación completa. No solo se recuperaban de dolencias físicas, informaron avances espirituales que hacían que sus vidas anteriores parecieran haber estado viviendo en la oscuridad, lo que nos lleva a la tercera enseñanza divina. Y esta revelación explica por qué algunas personas parecen tener una conexión natural con Dios, mientras que otras luchan durante décadas sin avances. Casey descubrió que todos tienen lo que él llamó centros espirituales en su cuerpo, puntos específicos donde la energía divina entra y fluye a través de tu ser físico. La mayoría de las personas nunca han oído hablar de estos centros, pero las lecturas de Casey revelan que activarlos es la clave para experimentar experiencias espirituales profundas. En casos documentados desde la década de 1940, personas que aprendieron a trabajar con estos centros reportaron visiones, habilidades curativas y comunicación directa con seres espirituales superiores. Lo fascinante es que no se trata de conceptos místicos que no se puedan comprobar. Casey dio instrucciones específicas para localizar y activar cada centro. Las personas que siguieron su orientación experimentaron cambios medibles en su conciencia y habilidades. En un caso notable, archivado, una mujer del Medio Oeste siguió las instrucciones de Casey para despertar sus centros espirituales. En cuestión de semanas, comenzó a recibir impresiones precisas sobre personas que nunca había conocido. Más importante aún, describió sentirse constantemente conectada al amor divino y orientación de una manera que nunca había experimentado antes. Aquí está lo que hace que esta enseñanza sea tan poderosa. Una vez que estos centros se activan, la conexión espiritual se vuelve natural y automática en lugar de algo por lo que tienes que luchar para lograr. Es como la diferencia entre tratar de forzar una puerta abierta y descubrir que tienes la clave todo el tiempo. Pero hay una advertencia que viene con esta enseñanza, que ahí se enfatizó que el desarrollo espiritual debe estar balanceado con el servicio a los demás. En varias lecturas, advirtió que desarrollar habilidades psíquicas sin una base de amor y servicio podría conducir a problemas espirituales en lugar de crecimiento. La cuarta enseñanza divina revela algo que transformará para siempre tu comprensión de tu relación con Dios. Casey descubrió que cada persona tiene lo que él llamó un ideal, un plano espiritual que representa su más alto propósito divino. Pero aquí está la parte impactante. La mayoría de las personas viven completamente desconectadas de este ideal. Por eso se sienten vacíos espiritualmente a pesar de sus esfuerzos. En una serie de lecturas que abarcaron varios años, Casey ayudó a cientos de personas a identificar sus ideales espirituales. Los resultados documentados en nuestros archivos fueron consistentemente dramáticos. Personas que se sentían perdidas y sin propósito, de repente encontraban dirección y significado, que energizaba cada aspecto de sus vidas. No se trata de encontrar tu carrera o pasión en la vida, aunque a menudo estos se vuelven claros una vez que te conectas con tu ideal. Casey estaba hablando de algo mucho más profundo, la razón del alma por estar en forma física en este momento particular de la historia. Durante las lecturas a finales de la década de 1930, Casey les dijo a ministros en apuros y buscadores espirituales que estaban tratando de servir a Dios a través de ideales prestados en lugar de conectar con su propio proyecto divino. Habían estado siguiendo tradiciones religiosas y enseñanzas que no resonaban con el propósito de sus almas. Su trabajo espiritual se transformó y las personas comenzaron a experimentar una curación genuina a través de sus esfuerzos. Aquí está el método que Casey reveló para descubrir tu ideal espiritual. Requiere una meditación profunda combinada con preguntas específicas que te ayudan a penetrar a través del condicionamiento cultural y la programación religiosa para llegar al verdadero propósito de tu alma. El proceso puede ser desafiante, porque a menudo revela que has estado viviendo de acuerdo con las expectativas de otras personas en lugar de la guía divina. Pero espera, hay algo aún más profundo sobre esta enseñanza. Casey explicó que tu ideal espiritual no es estático. Evoluciona a medida que creces espiritualmente
lo que significa que estás constantemente descubriendo nuevas dimensiones de tu propósito divino. Por eso las personas que aplican esta enseñanza informan sentirse continuamente renovadas y emocionadas por su viaje espiritual. La quinta enseñanza divina aborda algo que impide a la mayoría de las personas conectarse profundamente con Dios, sin siquiera darse cuenta. Casey descubrió que el no perdonar, no solo a otros, sino también a uno mismo, e incluso a Dios, crea lo que él llamó un veneno espiritual que hace imposible la comunión divina. En casos documentados a lo largo de la década de 1940, Casey ayudó a personas que habían estado orando y meditando durante años sin experimentar un avance. En casi todos los casos archivados en la AL, el obstáculo era el no perdonar que había creado toxicidad espiritual. Una vez que esto se eliminaba, su conexión con Dios se volvió inmediata y poderosa. Esta enseñanza va mucho más allá de simplemente decidir perdonar. Casey reveló técnicas específicas para identificar resentimientos ocultos y liberarlos a nivel del alma. Muchas personas se sorprenden al descubrir que han estado albergando enojo hacia Dios por permitir el sufrimiento o la decepción en sus vidas. Uno de los casos más poderosos en la AL, Archives, trata sobre una mujer que había perdido hijos a causa de una enfermedad y que había pasado décadas enojada con Dios, a pesar de mantener prácticas religiosas. A través de la orientación de Casey documentada en múltiples lecturas, descubrió que su enojo era en realidad una forma de orgullo espiritual. Había estado exigiendo que Dios se ajustara a su comprensión de cómo debería funcionar el amor divino. Cuando liberó este resentimiento oculto, a través del proceso que Casey delineó, algo milagroso sucedió, según los registros archivados. No solo experimentó una profunda paz por primera vez desde sus pérdidas, sino que comenzó a recibir una clara guía divina que la llevó a ayudar a otros padres afligidos. Su dolor se transformó en un poderoso ministerio que tocó miles de vidas. Aquí está lo que hace que esta enseñanza sea tan revolucionaria. Casey mostró que el perdón no se trata solo de dejar ir las emociones negativas, se trata de eliminar los bloqueos energéticos que impiden que la luz divina fluya a través de tu ser. Las personas que completan este proceso a menudo informan que pueden sentir la presencia de Dios de una manera tangible por primera vez en sus vidas. La sexta enseñanza divina revela el aspecto más malentendido de la conexión espiritual. Casey descubrió que intentar conectarse con Dios a través de la fuerza de voluntad y el esfuerzo mental en realidad aleja la presencia divina. En cambio, la verdadera comunión espiritual se manifiesta a través de lo que él llamaba entrega creativa, un estado que es lo opuesto a la resignación pasiva. Esta enseñanza surgió de algunas de las lecturas más profundas de Casey a finales de la década de 1930. Él trabajó con personas que se habían agotado tratando de forzar experiencias espirituales a través de prácticas y disciplinas intensas. Cuanto más lo intentaban, más distante parecía volverse Dios. El avance llegó cuando Casey reveló que la conexión espiritual es una colaboración creativa entre la conciencia humana y la voluntad divina. No puedes forzarla, pero puedes crear las condiciones que la inviten. Es como preparar un jardín y luego permitir que las semillas crezcan naturalmente en lugar de tratar de arrancarlas con fuerza. En una lectura notable documentada en 1940, Casey guió a un buscador frustrado que había estado practicando varias disciplinas espirituales durante 15 años sin resultados significativos. La persona estaba exhausta de intentar tan duro lograr estados espirituales. Casey les mostró cómo pasar de esforzarse en forma activa a receptividad creativa. En cuestión de días de aplicar este nuevo enfoque, según la correspondencia archivada, la persona experimentó lo que describieron como caer en los brazos de Dios. En lugar de intentar ascender a la conciencia divina, aprendieron a relajarse en ella. Sus prácticas espirituales se volvieron sin esfuerzo y produjeron las experiencias que habían estado buscando durante más de una década. Pero aquí está el aspecto más profundo de esta enseñanza. La rendición creativa no significa volverse pasivo o perezoso en tu vida espiritual. Significa convertirse en un participante activo en la creatividad divina en lugar de intentar controlarla o dirigirla. Te conviertes en un co-creador con Dios en lugar de alguien que ruega por atención divina. La séptima y última enseñanza divina contiene lo que puede ser la visión más revolucionaria de Casey sobre la conexión con Dios. Descubrió que cada persona tiene la habilidad de acceder a lo que él llamaba los registros akáshicos, una biblioteca cósmica que contiene todo el conocimiento y la sabiduría que existe.
Esto no era teórico para Casey. Durante sus lecturas, accedía rutinariamente a información sobre las vidas pasadas de las personas, posibilidades futuras y lecciones espirituales que no podían obtenerse de forma normal. Testigos documentaron caso tras caso donde su información demostró ser precisa de maneras que desafiaban la explicación. Pero aquí está lo que incluso sorprendió a sus asociados más cercanos. Casey reveló que esta habilidad no es única de los psíquicos o individuos especialmente dotados. Cada persona tiene la capacidad de acceder directamente a la sabiduría divina. Lo único que impide esta conexión es no saber cómo sintonizar adecuadamente su conciencia. En casos documentados desde principios de la década de 1940, archivados en ARE, Casey enseñaba a personas comunes técnicas específicas para acceder a una sabiduría superior. Los maestros comenzaron a recibir orientación sobre sus estudiantes que transformó su efectividad. Los agricultores empezaron a obtener impresiones sobre el clima y la gestión de cultivos que aumentaron drásticamente sus rendimientos. Los padres recibieron ideas sobre las necesidades y talentos de sus hijos que mejoraron su desarrollo. La técnica involucra entrar en un estado específico de conciencia que Casey llamó unidad, uniéndose con la fuente de todo conocimiento. Esto no se trata de desarrollar habilidades psíquicas por sí mismas, se trata de abrirte para recibir la guía divina que está constantemente disponible, pero que generalmente está bloqueada por el ruido mental y la interferencia espiritual. Aquí está lo que hace que esta enseñanza sea tan práctica. Una vez que aprendes a acceder a esta sabiduría cósmica, cada decisión en tu vida puede ser guiada por la inteligencia divina en lugar de por la limitada comprensión humana. Dejas de adivinar lo que Dios quiere de ti y comienza a recibir una clara dirección sobre tu camino y propósito. Durante una de sus sesiones más documentadas en la década de 1940, Casey describió cómo las personas utilizan esta técnica para recibir orientación sobre decisiones importantes en la vida, en lugar de depender del análisis humano limitado y consejos de expertos, accedían a la sabiduría divina y recibían información que los protegía a ellos y a sus familias durante tiempos de incertidumbre. Pero espera, hay algo aún más sorprendente sobre esta enseñanza final. Casey reveló que a medida que más personas aprenden a acceder a la sabiduría divina directamente, se crea lo que él llamó conciencia de grupo, un despertar colectivo que acelera la evolución espiritual para todos. Ahora veamos cómo funcionan juntas las 7 enseñanzas para crear la profunda conexión con Dios que transformó miles de vidas durante la vida de Casey. Cada enseñanza se basa en las otras para crear un sistema completo de comunión divina que va mucho más allá de la oración y la meditación tradicionales. Cuando combinas la técnica de oración adecuada con la purificación y la activación del centro espiritual, creas la base para recibir energía divina. Agregar tu verdadera ideal espiritual da dirección a esta energía, mientras que el perdón limpia los bloqueos que impiden su plena expresión. La entrega creativa te abre a recibir la creatividad divina y el acceso a los registros akáshicos proporciona la sabiduría para vivir plenamente tu propósito divino. Las personas que aplicaron consistentemente las 7 enseñanzas informaron experiencias que parecían milagrosas, pero que en realidad eran resultados naturales de una alineación espiritual adecuada, según los testimonios de archivo que encontraron. Se encontraron guiados por la sabiduría divina en cada situación, protegidos por fuerzas espirituales y capaces de servir a otros de maneras que creaban sanación y transformación. Estas no son enseñanzas antiguas que funcionaban en una era diferente. Son los principios que Casey reveló. Son tan poderosas hoy como lo fueron en vida. La Asociación para la Investigación y la Iluminación continúa documentando casos de personas cuyas vidas son transformadas al aplicar estas enseñanzas divinas. Pero aquí está lo que aún no te he dicho, y esto podría ser la parte más importante de todo lo que acabas de aprender. Las lecturas de Edgar Casey consistentemente señalaron a un tiempo de gran despertar espiritual que muchos investigadores creen que está ocurriendo en este momento. Durante sesiones en sus últimos años, Casey describió un periodo en el que millones de personas de repente sentirían la llamada de descubrir su verdadera conexión divina y cuando los antiguos sistemas religiosos no serían suficientes para satisfacer este hambre espiritual. ¿Eso les suena familiar? Miren a su alrededor ahora mismo. El contenido espiritual está explotando en todas las plataformas. Las personas están abandonando las iglesias tradicionales en números récord mientras buscan desesperadamente experiencias espirituales auténticas. Las crisis de salud mental están aumentando dramáticamente porque la gente se siente desconectada de significado y propósito.
Esto encaja perfectamente con lo que Casey vio venir. Predijo que durante este periodo de despertar, individuos ordinarios que descubrieran los principios de conexión divina liderarían la transformación espiritual, en lugar de líderes religiosos tradicionales. En otras palabras, no llegaste a este video por casualidad. El hecho de que hayas llegado hasta aquí significa que tu alma está respondiendo a algo que reconoce como la verdad de la sabiduría archivada de Casey. Pero hay algo más que Casey reveló sobre el tiempo que crea urgencia. Su lectura sugirió que los periodos de fácil despertar espiritual son ventanas limitadas. Durante ciertos momentos, el velo entre la realidad física y espiritual se vuelve más delgado, haciendo que la conexión divina sea más accesible. En este momento, según muchos que estudian el trabajo de Casey, estamos en un periodo así. Por eso la gente está teniendo experiencias espirituales espontáneas. Según estas enseñanzas, es porque dicen que estas enseñanzas se sienten familiares incluso si las escuchas por primera vez. Porque las sincronicidades y la guía divina se están volviendo más comunes, este es tu momento. No solo para transformar tu propia vida, sino también para ser parte del despertar espiritual que Casey predijo. Las 7 enseñanzas divinas no son solo para tu desarrollo personal, son preparación para tu papel en el cambio de conciencia que está surgiendo. La elección es tuya. Puedes seguir luchando con prácticas espirituales tradicionales que producen resultados limitados, o puedes descubrir la conexión divina que Edgar Casey demostró que está disponible para todos. Estas 7 enseñanzas ya han transformado miles de vidas, según registros documentados. La tuya podría ser la siguiente. Si este video ha abierto tus ojos a posibilidades que nunca supiste que existían, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Comparte esto con alguien que necesite descubrir su verdadero potencial espiritual. Y comenta abajo sobre cuál enseñanza resuena más fuertemente contigo. La conexión divina que has estado buscando está más cerca de lo que nunca imaginaste. Edgar Casey demostró que Dios no está distante ni no disponible. El problema nunca ha sido la disposición de Dios para conectarse. Ha sido nuestra comprensión de cómo funciona realmente esa conexión. Edgar Casey vio este momento llegar a través de su acceso a la sabiduría divina. Dejó estas enseñanzas específicamente para las personas que estarían vivas durante este tiempo de despertar espiritual. Tu transformación espiritual no solo cambia tu vida, contribuye a la evolución de la conciencia que Casey sabía que era el destino de la humanidad. Tu transformación espiritual comienza en el momento en que decides aplicar estas enseñanzas. La misma sabiduría divina que guió a Edgar Casey a través de 14,000 lecturas está esperando para guiarte hacia la relación espiritual más profunda de tu vida, justo cuando el mundo necesita individuos despiertos más que nunca.